El que está en racha claramente es Driussi, y estamos hablando de una clara apuesta del entrenador. Si uno tenía que armar fichas, si uno tenía que armar la formación titular de River, decantaba claramente que el que iba a jugar en ese lugar arriba era Larrondo. Podía ser Mora, es cierto que hubo lesiones en el medio, sí, pero había otros nombres que aparecían en primer lugar. El entrenador se la jugó por Driussi, y Driussi está rindiendo tan bien que es uno de los mejores de River. Si tenemos que armar los 3 mejores futbolistas de River en lo que va de torneo, Driussi va a estar en ese lugar. Sí, probablemente podríamos considerarlo inclusive entre los mejores futbolistas del campeonato. Y puede estar. Por la cantidad de goles, por la influencia, ha sido decisivo, es el goleador de River, y nosotros vamos a repasar su breve historia, ¿sí? Porque es muy joven, tiene tan solo 20 años, pero es de esos que ya tiene bastante camino recorrido. Mire. Sebastián Driussi nació en el año 96 y llegó a River en el 2005, donde comenzó a hacer de las suyas en las inferiores y le pusieron el ojo de las selecciones juveniles. Integró la sub-15 y la sub-17 de la mano de Humbertito Grondona, categoría en la cual en el sudamericano del año 2013 la rompió y fue la figura del equipo campeón, 5 goles en 8 partidos. Yo hice todas las inferiores, las infantiles jugando de enganche, y después Humberto Grondona me puso de nuevo y bueno, me tuve que adaptar y para cumplirle lo que me pedía él. A mediados del año 2013 también ganaba el Mundial de Clubes Juvenil, le marcaban la final al Atlético de Madrid y a fines de ese mismo año le llegaba la chance en el Mundial Sub-17, donde convertía 2 goles y la selección finalizaba cuarta. En la primera división de River el que lo puso fue el riojano Ramón Ángel Díaz, con apenas 17 años. En la fecha 18 del torneo inicial 2013 tenía el apoyo de su familia en las tribunas del Monumental, hizo dupla de ataque nada más y nada menos que con Teo Gutiérrez. River le ganaba por 1-0 a Argentinos Juniors, debut de Driussi, que hablaba de sus referentes. Radamel Falcao y Pipita Higuaín son lo que siempre miro y trato de copiar alguna cosa de ellos. Driussi jugó las 2 últimas fechas de aquel torneo, pero en el semestre siguiente no jugó ningún partido en la primera división de River. Sí lo hacía en reserva, donde se daba el lujo de marcar en un superclásico. Llegaba el muñeco Gallardo a mediados del año 2014 y en su debut en el banco de River le daba la chance de ser titular frente a Ferro, y por la Copa Argentina lo hacía como volante por derecha, pero en el debut en La Plata frente a Gimnasia y por el torneo local sí lo hacía en la delantera junto a Lucas Boyé, porque Mora y Teo fueron suplentes en aquel encuentro. Su primer gol como profesional fue en la Copa Sudamericana de aquel año frente a Libertad y en Paraguay, partido que River dio vuelta y terminó ganando. El muñeco apostó por el juvenil y el delantero terminó respondiendo. Me dijo que confiaba en mí a muerte y que lo haga con tranquilidad, y la verdad que traté de devolverle toda la confianza que me dio con el gol. En aquella Sudamericana 2014 se dio el lujo de jugar el último minuto de la final y así celebrar su primer título en la institución millonaria. Se hablaba de si renovaría su vínculo o no con el club, finalmente lo hizo y esto le permitió disputar el Sudamericano Sub-20, donde Ezeiza aprovechaba para regalarnos algunas lindas cositas mostrando toda su calidad. Parte importante de aquel equipo, incluso anotó en la final y se terminó coronando campeón de aquel Sudamericano en Uruguay. En el campeonato 2015 marcaba por primera vez en el torneo local y frente a Unión y trataba de a poco de ganarse su lugar, pero lo hacía como volante por izquierda y con buenas actuaciones. Por ejemplo, frente a San Lorenzo y en el Monumental, donde estaba realmente imparable. Así se daba el lujo de jugar algunos partidos consecutivos como titular. Gol frente a Banfield y ganaba mucho terreno en la consideración de Marcelo Gallardo. Tanto es así que el entrenador decidía elegirlo para estar en el 11 inicial en los cruces con Boca por la Copa Libertadores, tanto en el Monumental como en el accidentado duelo de vuelta en la Bombonera, donde Driussi fue uno de los que sufrió el famoso gas pimienta. Seguía buscando su lugar dentro del equipo del muñeco, lo hacía por los costados, pero también, si el partido así lo requería, se volcaba al medio, dejando que el Piti haga la banda. Y frente a Colón, esta modificación daba sus frutos. Centro de Martínez y gol de Driussi, que mostraba que es importante cuando tiene confianza. Incluso tiraba doble caño aquel día frente al Zabalero. Y en la Libertadores de aquel año 2015 jugaba 5 encuentros, ingresaba en la final frente a Tigres y el jugador surgido del semillero millonario entraba en la historia del club, porque Sebastián Driussi se coronaba nada más y nada menos que campeón de América. Yo soy fanático de chico, así que también lo digo como un hincha.
Días más tarde el juvenil también sería titular en Japón frente al Gamba Osaka. River ganaba la Copa Suruga Bank y así Driussi sumaba su tercer título internacional con el Millonario. Pero claro, el gran desafío era poder encontrar regularidad en el 11 titular del conjunto del muñeco. Driussi, que marcaba frente a Chicago en Mataderos y terminaba jugando 18 partidos y convirtiendo 4 tantos en aquel campeonato 2015. En el verano del 2016 tenía la chance de ser titular como delantero en un amistoso frente al Ciclón y el juvenil no desaprovechaba la chance. River ganaba 3-2 y Driussi marcaba un doblete. Gran actuación del chiquilín que de cara a un nuevo semestre buscaba tener más participación en el equipo del muñeco. Es poco delantero, creo que la confianza del técnico es mucha para la que nos da los delanteros, así que hay que aprovechar. ¿Dónde realmente te sentís más cómodo? ¿En qué posición de la cancha te sentís más cómodo? Donde le sea útil a Gallardo y al equipo, creo que ahí me va a sentir más cómodo. Pero el plantel del Millo tenía varios delanteros en la consideración del muñeco por delante de Driussi, que entonces tenía que ver cómo sus posibilidades se reducían a jugar como volante por izquierda. Driussi me comentó una vez, hablando obviamente en un mano a mano, que él se siente más cómodo de delantero. Por momentos cumple una posición, lo hace bien, por más que él se sienta delantero y haya jugado un partido delantero en el verano, ocupa una posición ofensiva dentro de un esquema en el cual estamos intentando jugar. Habría que preguntarle a Driussi si prefiere estar en el banco o quedar fuera de los concentrados. Ahí en esa posición tengo otros futbolistas. Por eso te digo, si no, habría que preguntarle si se siente más contento fuera del equipo. 12 fueron los partidos de Driussi en el primer semestre de este año, 8 por el torneo local, 4 por la Libertadores y claro, para la segunda mitad comenzaba a hablarse de nuevos horizontes para el juvenil. Lo quería Vélez, lo quería Huracán, pero se terminó quedando en el club de Núñez y Gallardo le daba la chance de hacerlo como titular. Asistencia para Lario en Copa Argentina y gol frente a Santa Fe de Bogotá en el encuentro de vuelta de la Recopa Sudamericana para que el Millo se quede con un nuevo título. Es algo muy lindo, algo que uno siempre sueña cuando está en las inferiores. Después, si laburás día a día, los sueños por ahí se pueden hacer realidad. Y Driussi sostenía su lugar en el 11 titular con buenos rendimientos porque en el debut del torneo también le marcaba Banfield. La confianza del técnico y la continuidad son muy importantes, ¿no? Para un jugador, como por ejemplo en tu caso, un delantero. Sí, es muy importante, tanto como consiguió anotar 6, doblete frente a Defensa y Justicia en Varela y también en la última fecha va a conseguir convertir frente al Fortín. A los 15 minutos abría el camino para el triunfo del equipo de Gallardo. le manifesté mi ganas de seguir en el club y ganarme un puesto y bueno, hoy en día eso, el trabajo tiene su fruto y hoy en día puedo disfrutar de estar en titular. Veía que bueno, estaba en un buen momento, un momento de madurez, ¿no? A los 20 años, no es fácil. En el complemento volvía a marcar, aplicando los conocimientos que trata de inculcarle de a poco Marcelo Gallardo. Te muestra videos de Luis Suárez. ¿Qué cosas incorporaste de Suárez? Decime un movimiento, algo que digas, esto lo aprendí de los videos. No, bueno, justamente hoy a la mañana nos mostró algunos movimientos de Luis Suárez, como rompe línea de atrás. Y bueno, hoy sirvió para el segundo gol que rompo de atrás y bueno, puedo definir. En esa jugada sos Luis Suárez. No Luis Suárez, pero Seba Driussi. Otro doblete de Driussi que se llevó los aplausos de la gente. Tiene 5 goles en el actual campeonato y es el máximo artillero del torneo. Sin duda alguna está viviendo un gran presente en este buen arranque de River en el semestre. Trato de ser bastante medido porque la verdad que Driussi tiene 20 años. A veces olvidamos que algunos jugadores son jóvenes y todavía están en un proceso de desarrollo en el cual tienen que seguir evolucionando y van a seguir creciendo. Hay muchas cosas interesantes para analizar de la carrera de Driussi. Por ejemplo, el hecho de que recién ahora se establece como un futbolista titular en el equipo. Es muy joven, tiene 20 años y es natural que esto le suceda, pero cuando Gallardo dice quiero ir con pies de plomo porque es muy joven, también tiene que ver con esto, digamos. Hubo otros momentos en los cuales le costó. Totalmente. ¿Sí? Y recién ahora empieza a transformarse en un jugador decisivo. En algún caso era un jugador número 12, número 13, una alternativa a la que apelaba Marcelo Gallardo.
Y otro tema también muy interesante es cómo el entrenador sabe sacarle jugo a sus futbolistas. Tienen hombres que, por caso, como el de Rodrigo Mora, formaron parte de todo el ciclo Gallardo. Uno de los que ganó todos los títulos con el entrenador al lado. Uno de los que fue determinante, goleador, clave. Sin embargo, cuando Gallardo ve que el futbolista no le está dando todo lo que necesita, no tiene ningún problema. Lo sienta en el banco y pone a un pibe. Y es el pibe el que empieza a funcionar y a responder. Bueno, esto es mérito de un entrenador que lleva al plantel en el puño. Y que sabe cuándo pedirles, exigirles, ponerlos, sacarlos e inclusive prescindir de alguno de ellos. Todas las luces van con Gallardo, con D'Alessandro, con Poncio, con Alario, que es un hombre de selección en este momento, pero Driussi está teniendo un nivel bárbaro. Y por eso estaba buenísimo repasar esto y hasta quedarnos con la última frase de Gallardo. Gallardo habla de un chico joven que está creciendo y que tiene que seguir afirmándose en ese crecimiento, porque es indudable. Si esto es histórico, viene de la mano del fútbol y por eso el fútbol es tan difícil. Si Driussi baja un poco su nivel, atrás están Larrondo, Mora y hay más futbolistas. Por eso tan difícil en este momento para él, pero evidentemente de seguir de esta forma tiene un futuro fantástico, además por la juventud que tiene, ¿no?